Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están, amigos? Espero que hayan tenido un fin de semana muy disruptivo, que hayan disfrutado la familia, que hayan disfrutado a sus hijos, a sus hijas y que hayan abrazado mucho a todos esos seres queridos. Estamos el día de hoy 17 de agosto, para hablar con una gran personalidad de aquí de Aguascalientes. Él es mi estimado Eduardo Infante. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo Edgar. estás, mi estimado? Pues más que contento de estar aquí y agradecido por la invitación. El gusto es de nosotros, el honor es de nosotros, porque gracias a personas como tú, a empresarios como tú, este podcast se hace más disruptivo cada día y esto da la confianza y genera más interés entre la comunidad de empresarios y empresarias. Claro, de eso se trata, de generar interés, de generar confianza, de manifestar puntos de vista y de saber vivir en la diversidad para poder generar sinergias. Yo creo que eso es importantísimo. Hemos estado en momentos históricos que estamos viviendo ahorita donde pareciera ser que la máxima es todos tienen que estar conmigo o si no están en mi contra. Y al contrario, las sociedades se construyen desde la diversidad, desde la heterogeneidad y desde la construcción y sinergia de voluntades hacia un mismo fin. Exactamente, justo así debe ser. No sabemos qué rumbo tomen muchas veces los barcos, entonces hay que estar siempre empáticos y hay que ser receptivos de todas y todos. Exactamente. Y por un lado, has dicho dos palabras importantes, empáticos, receptivos, y anteriormente cuando saludabas y pones a la familia primero, creo que también es muy importante que todos tengamos claro para qué hacemos las cosas. Y una gran mayoría de nosotros hacemos las cosas desde el propósito de que nuestros seres queridos estén mejor. Entonces, yo trabajo mucho con mis clientes desde el coaching, desde el desarrollo empresarial, en ayudarles a retomar ese para qué, ese sentido de propósito, porque muchas veces por ahí es donde se debe iniciar a fin de que luego la sinergia, la colaboración, la comunicación puedan ser realmente funcionales. Cuando la persona no sabe ni para qué hace lo que hace, a veces está perdida. Exactamente. Ese bendito ego que muchas personas tenemos en muchos episodios o situaciones de nuestra vida de repente nos lleva a tomar situaciones o a realizar acciones ciertamente no apropiadas. Pero en fin, pues otra vez, un gustazo tener, no teníamos el gusto de conocernos. Y como les digo a todos mis invitados ya en este saludo inicial, si gustas saludar, regañar, hacer alguna observación, un comentario, una instrucción o una refrescada a alguien, como lo platiqué el otro día con mi estimada maestra, la psicóloga Raquel Figueroa Godoy, es válido también enojarnos. Claro, También de alguna forma nos tenemos que desahogar. De repente lo hacemos de forma correcta o incorrecta, ¿no? Y aquí en este podcast disruptivo AGS, aquí en Empresarios, pues sí se vale mandarnos una refrescada. Así es que los micrófonos tuyos, la cámara tuya, si gustas, gracias. adelante. No, pues nada, no, amanecimos de buenas y es lunes y Eso con es toda la todo. voluntad de construir, pero sí, pues agradecido, como te comentaba, por la invitación personal y también en representación del clúster industrial de Aguascalientes, que ha sido un muy bonito proyecto que desde hace más de 5 años tuve oportunidad de, junto con grandes empresarios, junto con actores de la vida pública y privada de Aguascalientes, tuve oportunidad de darle forma y pues a la fecha seguimos participando, no solo como socio fundador, como secretario del clúster y pues es eso, ¿no? Lo que comentaba previamente, la suma de voluntades cuando tienes claro un propósito. Y creo que es una buena historia la que podemos contar también alrededor del clúster, para qué sirve, cómo se forma, pero también cuáles son los beneficios reales que persigue para Aguascalientes, porque al final nos interesa que nuestro estado esté bien a fin de que todos nosotros desde la actividad empresarial también podamos subirnos a ese dinamismo. Y pues siempre habrá áreas de oportunidad, ¿no? Afortunadamente nunca estamos con libros escritos en su totalidad y siempre habrá áreas de oportunidad y también se vale ser autocrítico en todo lo que uno está haciendo. Exactamente. En la mañana estaba haciendo una pequeña reflexión donde
Y derivado de ciertos comentarios, ¿no? Comentarios de gente que nos visita o que llega de otras partes de la República o de otros países. Yo lo único que les quiero decir es, si ya estamos en Aguascalientes, hay que aportar nuestro granito de arena a Aguascalientes, hacer las cosas bien, mostrar nuestros valores. Y si no estamos contentos, hay 4 puntos cardinales donde hay salidas. ¿Ok? Entonces, si venimos aquí, hay que apoyar, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo y hay que unirnos, ¿no? Claro. Porque un Aguascalientes unido creo que es lo mejor que nos puede pasar. Totalmente. Y tomo este comentario. El fin de semana estuve en una convivencia social y la mayoría de las personas que estábamos en ese lugar no éramos nacidos en Aguascalientes. Y entonces de repente alguien que llegó a Aguascalientes hace no más de 2 décadas decía, bueno, es que Aguascalientes en comparación con la Ciudad de México sigue siendo chiquito, sigue siendo ese adjetivo que tanto molesta a algún hidrocálido, ¿no? Que es un pueblo bicicletero, y de repente me voltean a ver y me dicen, diles algo, no es pueblo bicicletero. Y digo, mira, al final, cuando escuchas el contexto, si yo me quedo clavado en esa palabra, pues claro que nos duele que nos digan pueblo bicicletero, ¿no? Pero en el contexto esta persona hablaba maravillas de Aguascalientes. O sea, decía, yo tuve la oportunidad de emigrar de la Ciudad de México a Aguascalientes, y aunque sigue siendo chiquito, y aunque sigue siendo... Sí, somos un estado pequeño. Un estado con cierta renuencia a cambiar, y ahorita te cuento una historia si me lo permites. En general, en el contexto, él hablaba maravillas, y así cada una de las 10 o 12 personas que estaban ahí. Entonces, creo que al aguascalentense también nos hace falta de repente escuchar y contextualizar, ¿no? Porque si nos quedamos nada más, como decías, desde el ego, lo que nos duele y lo que nos choca porque nos checa, pues nos quedamos clavados y no podemos crecer. Y si me permites, Edgar, contarte una historia. Trabajé durante mucho tiempo en el Tecnológico de Monterrey. Fui de los fundadores del TEC de Monterrey aquí en Aguascalientes. Un saludo a todos sus amigos y amigas. Un saludo a la comunidad del TEC de Monterrey que está en Aguascalientes, ¿sí?, renovándose y tiene unas instalaciones magníficas. Claro, y pues ahora con el proyecto de TEC Milenio y todo esto, pero bueno, llega el TEC de Monterrey en 1998. En el 2008 se celebra el 10º aniversario, y en ese momento el entonces rector, Rafael Rangel Sosman, llega a Aguascalientes por segunda vez en 10 años. Él solo había visitado Aguascalientes el día que se inauguró, en agosto del 98, y regresa 10 años después, en el 2008. Tuvimos una comida con un encuentro con él, entre profesores, directivos, y nos dice, foro abierto, pregunten lo que sea. Levanto la mano y le digo, doctor, ¿cómo está? Eduardo Infante, estudié en Monterrey, tenía oportunidad de verlo allá en todos los juegos de los Borregos Salvajes, me encanta el fútbol americano, y cada viernes estaba ahí en el estadio y el doctor Rangel apoyando y todo. Entonces yo le hice un comentario, me llama mucho la atención, doctor, que cuando yo estudiaba en Monterrey lo veía en los pasillos, lo veía en el estadio, lo veía donde sea, y aquí solo lo he visto 2 veces. ¿Por qué no viene a Aguascalientes más seguido? Y entonces él me dijo, ¿cómo te llamas? Eduardo. Dice, Eduardo, sí. Me dijo, te recuerdo. No sé si me recordaba, pero era muy políticamente hablando, ¿no? Y me dice, no, sí te recuerdo, Eduardo. Me dice, mira, te voy a decir 2 cosas, Eduardo. Una, no vengo a Aguascalientes porque yo suelo visitar los campus que tienen problemas. Entonces, si no estoy con ustedes, en lugar de estar visitando los campus que están bien como ustedes, pues estoy visitando aquellos 2 o 3 que realmente tienen problemas. Entonces, que se preocupen aquellos campus a los que voy muy seguido. Y eso nos da un poquito de una visión de negocios interesante, ¿no? A veces desde nuestro ego pensamos, ¿por qué no me ve? ¿Por qué no me aprecia? Oye, pues estás haciendo bien el trabajo, no te están jalando la oreja, están confiando en ti, sigue adelante, no siempre tienes que tener a la persona detrás en la espaldita. Y el otro comentario que hizo relacionado con Aguascalientes y el desarrollo me dice, y la otra es, te voy a contar una historia, Eduardo. Cuando yo vine a Aguascalientes, por primera vez en el 98, me bajo del aeropuerto, del avión llego al aeropuerto, veo el aeropuerto y digo, pues un aeropuerto chiquito, pequeño, de una ciudad pequeña. Estamos de acuerdo. Y dice, 10 años después regreso, 2008, sí, bueno, me bajo y veo un aeropuerto pequeño,
de una ciudad pequeña. Y luego me llevan hacia mi hotel y luego me traen al campus y veo a una ciudad pequeña. Y sabes qué, Eduardo, y ojalá que esto lo tomes a bien, que no te duela. Yo veo a Aguascalientes como una ciudad que quiere ser como Monterrey, pero se resiste a dejar de ser como Zacatecas. ¡Pum! Entonces, eso junto con otro comentario años después, o sea, 10 años después de ese comentario, esto fue 2008, 2018 yo estoy trabajando como subsecretario de Inversión para la Secretaría de Desarrollo Económico y uno de los empresarios de una empresa alemana que estábamos atrayendo para Aguascalientes, me dice en Alemania, Eduardo, esta es nuestra tercera visita, nuestro tercer encuentro, dime algo de Aguascalientes que no sea positivo. O sea, ya me has hablado de las bondades y de la conectividad, de la logística, de la población, de la cercanía a los puertos y de todas las bondades que tiene estratégicas Aguascalientes, ¿no? Dime ahora algo, pero la verdad, algo que tú creas que es un área de oportunidad para Aguascalientes. Y le dije, híjole, señor Hans, pues creo que, siendo muy autocrítico, el gran problema de Aguascalientes estriba en su gran virtud. Nuestra gran virtud es nuestra gente, pero también a veces nuestra gente somos nuestro gran problema, porque vivimos tan bien que se nos olvida salir de lo bueno para llegar a lo extraordinario. Es decir, vivimos en una zona de confort tan padre, donde los niveles de educación son buenos, los niveles de conectividad son buenos, la calidad de vida es buena, el tráfico es bueno, etcétera, etcétera, que renunciamos a lo extraordinario por quedarnos conforme con lo bueno. Esa es el área de oportunidad de Aguascalientes y está en la gente. Me agradó tu respuesta. Entonces son dos historias que te cuento, Edgar, del doctor Rafael Rangel y de este inversionista alemán, porque nos empezamos platicando diciendo que hay que ser autocríticos, Sí. y no es echar pedrazos, hay que todos desde Aguascalientes trabajar para construir siempre un mejor estado. Sí, si venimos aquí, obviamente hay que trabajar para eso, ¿no? Claro. Se valen esas críticas. Claro. No es otros ataques. No son ataques, es autocrítica, porque solo reconociendo lo que puede mejorar es como vamos a poder salir adelante. Sí, de esa manera, ¿no? Y la manera que nosotros se siente esa presión, esa adrenalina, muchas veces nos motiva a seguir adelante y a crear cosas nuevas. Claro, y hay ciudades en el norte del país, por ejemplo, están acostumbradas a eso, que no tienen la calidad de vida o que tienen una geografía adversa o que tienen un clima adverso y sin embargo pienso en una ciudad como Torreón, Coahuila, ¿no? Que ellos mismos se autodenominan la ciudad de los grandes esfuerzos. Exactamente, sí la conozco. Porque pues la gente, y ojo, yo no estoy diciendo que sea mejor que Aguascalientes, yo solo estoy diciendo que la mentalidad es, tienes que esforzarte para hacer hacer posible sacar algo de este desierto. Aquí la mentalidad en Aguascalientes es, estamos bien. Y la pregunta es, ¿y qué necesitamos para estar mejor, para pasar de lo bueno a lo extraordinario? Ahí es donde tenemos que trabajar todos los días, Edgar. Así es. Muchísimas gracias por eso. Sí, conozco. Un saludo por ahí a todos los amigos de Torreón, que los conozco. Y hablando de esas adversidades del campo, tengo un gran amigo, el ingeniero agrónomo Lenin Obando, sí, que tuvo a bien estudiar aquí en Aguascalientes. Después estuvo por ahí en Yale, regresó a México e hizo algunos plantíos o crecer aguacates en el desierto. Hablando de esa gente disruptiva, que espero pronto tenerlo aquí para que nos platique esa gran historia. Claro, y es que no hay disrupción sin adversidad, Edgar, y eso es algo importante que a todos los que escuchamos tu podcast pues nos tiene que quedar claro. La comodidad no genera innovación ni genera disrupción. La disrupción se da desde la incomodidad, desde la necesidad de algo mejor, desde ese sentido de urgencia de que no me puedo quedar donde estoy. Entonces, casi siempre la adversidad, si dejamos el ego de lado, la adversidad se presenta como un gran vehículo para sacar la mejor versión de nosotros. Hay una autora, la escritora de esta película que popularizó Julia Roberts posteriormente, de... ¿Mujer bonita? No, Eat, Pray and Love. Ah, sí, muy buena, buenísima, ¿sí? Buenísima película. Comer, rezar y amar. Sí, sale Bardem también. Y ella, exacto, y ella en uno de sus podcasts habla sobre la adversidad y dice,
Peter Pan, y esa frase se me ha quedado grabada siempre, Peter Pan no sería sino un adolescente promedio sin la presencia del Capitán Garfio en su vida. Peter Pan no sería sino un adolescente promedio sin la presencia del Capitán Garfio en su vida. Y esto lo que nos presenta, lo que nos recuerda es que la adversidad es una gran maestra, es un gran vehículo si nosotros decidimos aceptar lo que implica lidiar con ella. Si aceptamos esa gran batalla, la adversidad es el medio para sacar una mejor versión de nosotros. Y eso aplica para las ciudades o los estados, para las empresas y para las personas. Y yo te podría decir, Edgar, ese ha sido mi vehículo. En eso creo realmente. Creo en dos cosas, en la adversidad y en la vulnerabilidad como medios para tener una mejor versión de ti. Como persona, como empresa, como estado. Y en los diferentes puestos, trabajos, actividades que he hecho a lo largo de mi vida, pues desde ahí es desde donde he querido presentar una posibilidad de aspirar a algo mejor, que no nos conformemos con lo que tenemos. Exacto. Bueno, maestro, si me lo permites, vamos a empezar con estos ejes claro. de preguntas para respetar los tiempos de nuestros compañeros. Vamos con este eje 1, que tiene que ver con la atracción de inversión, el nearshoring y esta capacidad de la cadena local. De las grandes firmas de contratos gubernamentales al choque térmico de la proveeduría en el piso de remates. Estimado maestro, fuiste pieza clave en la atracción de capitales para Aguascalientes como subsecretario de Inversión. Hoy, desde la trinchera y la consultoría de tu empresa y desde el clúster industrial de Aguascalientes, ves la otra cara de la moneda. El choque de las empresas locales al intentar integrarse a esas cadenas globales. ¿Las pymes del Bajío están preparadas para las exigencias de volumen, calidad y certidumbre que exigen los gigantes internacionales? ¿O el nearshoring en Aguascalientes sigue siendo una fiesta a la que solo entran las transnacionales mientras la proveeduría local se queda tocando la puerta? Mira, es una gran pregunta y creo que la respuesta merece desmenuzarla. Primeramente, el nearshoring sí es una oportunidad, pero tampoco es ese gran boleto abierto a la fiesta donde tienes todo, porque en realidad México compite por nearshoring con otros destinos también. Claro que en la economía, en la geopolítica y la economía regional regida en este lado del mundo por los Estados Unidos de América, México presenta muchas oportunidades de nearshoring porque técnicamente definido, pues el nearshoring es traer la oportunidad de manufactura cerca de los mercados donde se consumen los bienes que tú produces. En este caso, en México, pues somos un gran espacio, una gran... no quiero decir una gran maquiladora porque no. suena muy poco, pero somos un gran espacio y una pieza fundamental para que la manufactura en general de Norteamérica siga siendo estratégica y competitiva frente a su gran competidor que es China y los mercados asiáticos. Entonces, sí, el nearshoring es importante, pero México no es el único. O sea, también hay oportunidades de nearshoring que toman lugares como Panamá, como Costa Rica, como Colombia, Brasil mismo, que al final también aprovechan esa inercia. Entonces, no es exclusivo de México, en primer lugar. Y en segundo lugar, es cierto, las grandes transnacionales, desde la estrategia que traen marcadas, pues muchas veces tienen claro cuáles son sus proveedores más competitivos, cuáles son las empresas que los posicionan a ellos en la posibilidad de seguir ofreciendo ese nivel de competitividad y los volúmenes de producción que demandan sus grandes clientes. Entonces, sí es cierto que a nivel Tier 1, a nivel Tier 2, no hay realmente muchos espacios para las MIPYMES para poder trabajar ahí. Pero lo que también es cierto es que a partir del Tier 3, la proveeduría se vuelve más específica para necesidades donde las MIPYMES,
que no se nos olvide, representan el 99.6% de las empresas de este país, la absoluta mayoría. Las MIPYMES pueden insertarse ahí. No todas están listas, ni las del Bajío ni las de México. ¿Por qué? Porque muchas de ellas siguen con una mentalidad de taller, porque muchas de ellas siguen trabajando con el hombre empresa o la mujer empresa, donde una sola persona es la que toma todas las decisiones, no hay tecnificación, no hay cadenas de suministro fortalecidas, no hay estabilidad en sus finanzas, tienen N cantidad de problemas, pero también N cantidad de oportunidades para ser mejores. ¿Qué necesitamos ahí, Edgar? Trabajar mucho desde las posibilidades realistas en que estas empresas también estén dispuestas a colaborar entre sí, que se dejen de ver como competidores para que, por ejemplo, alcancen los niveles de producción y de calidad necesarios que les pide la industria para convertirse en verdaderos proveedores. Y no se nos olvide que también desarrollar proveedores es una tarea compleja que se puede llevar 5, 10 años, sin exagerar. Y que entonces va más allá normalmente de las iniciativas de los gobiernos municipales, estatales o federales, que si lo que buscan ellos es resultados a corto plazo, durante sus sexenios o durante su administración, pues no vamos a poder. Por eso es importante que actores como los clústeres entren, porque son transeccionales, porque tienen esa continuidad. Tienen esa continuidad y son la voz de la conciencia y son el faro que le permite también a las grandes empresas decir, oye, no te olvides del ecosistema, porque este ecosistema no nada más depende de los grandes empleadores. En un estado como Aguascalientes, 5 empresas pueden emplear 40, 50 mil personas y de manera directa, y con todos los empleos indirectos que esas empresas generan, se doblega. Entonces, 5 empresas le dan empleo directa o indirectamente a 100 mil personas en un estado de 1.300.000 habitantes, pues estás hablando que casi el 10% depende de estos 5 actores. Y el peso que tiene ese clúster en el estado. El peso que tiene ese clúster. Cuando estos 5 actores forman parte del clúster de 30 empresas que están ahí, estos 5, bueno, también nosotros desde ahí tenemos que generar mucha sensibilidad, voz de la conciencia, y estar abriendo por abiertas oportunidades. Por ejemplo, trabajamos muy de la mano con otras asociaciones, agrupaciones o clústeres de empresas pequeñas y medianas. En este caso, por ejemplo, el grupo MAEN. Sí, de hecho, Cuitláhuac. Que con Cuitláhuac han hecho un gran trabajo. Un saludo, mi estimado Inge. Un fuerte abrazo, Cuitláhuac. Y que las 50, 60 empresas que forman parte de MAEN, que son pequeñas o medianas, pueden, con una correcta vinculación con el clúster industrial de Aguascalientes, hacer sinergia. Alianzas, convenios. Exacto. Y empezar entonces a trabajar estos proyectos, Edgar, que de nuevo son de largo plazo, de mediano plazo. Pero todo empieza por el mindset, por la mentalidad que tiene él o los empresarios, la o las empresarias que forman parte de estas empresas más pequeñas y que estén dispuestas a hacer lo que toca. Alguien alguna vez me dijo, todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie está dispuesto a morirse para ello. Hay que recordar que si tú eres un empresario micro, pequeño, mediano, pues también tendrás que incurrir en una serie de capacitaciones, de certificaciones, de tiempo invertido, de pruebas, de innovación, una inversión alta en cambiar tus líneas, pero sobre todo en cambiar tu mentalidad para que eventualmente estés listo para. Y las empresas que han hecho esa tarea, hoy te pueden decir, sí somos parte de. Y a veces uno dice, bueno, son golpes de suerte. No, simplemente son personas y empresas que han hecho lo necesario para poder estar ahí en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, lo que quiero decir en pocas palabras para esta respuesta es, no es sencillo, el nearshoring también es competencia con otros países, pero para un país como México, que ofrece un mercado que no nada más es el Bajío, también es muy fuerte en el norte, muy fuerte en el noreste, pues implica que una empresa en Aguascalientes pueda también meterse a la cadena de suministro de empresas que están a 2,000 kilómetros de aquí, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Mérida. O sea, desde la mentalidad de los grandes mercados, tú lo sabes muy bien, local,
es decir, proveedor local, es proveedor en México. Y es lo mismo que estés en Celaya, que estés en Aguascalientes o que estés en Chihuahua. Chihuahua, exactamente. O sea, eso es local. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente. Y no nada más son los estados por su cuenta, sino también en alianza. Y esto es importantísimo porque hay esfuerzos que tienen cierta continuidad, donde también se ha empezado a trabajar en fortalecer los clústeres a nivel nacional o a nivel regional. Exactamente. No, y de esa forma, unidos, por ejemplo, si vi por ahí una publicación que va relacionada con esto que mencionas, ¿no? Entre Grupo Maen y Clúster Industrial Aguascalientes. Eso, Claro. sin lugar a dudas, a mí me llenó de alegría y sobre todo de esa esperanza. Yo he venido nombrando en varios episodios y con varias personalidades que Aguascalientes es el nuevo Silicon Valley de la logística. Y esta noticia me alegró como no tienes idea porque dije, sin duda alguna, esto va a hacer que realmente nos consideren Aguascalientes como ese nuevo Silicon Valley de la logística. Y se los agradezco a esos grandes líderes que son ustedes y también a los líderes de Grupo Maen por lograr esta sinergia, estas alianzas, ¿no? Finalmente dije, wow, ya no me van a estar dando pedradas. Y ahora sí, finalmente, somos el nuevo Silicon Valley de la logística. Sí, mira, hemos reconocido públicamente en este espacio el trabajo de Cuitláhuac y obviamente también un fuerte abrazo y un reconocimiento público al trabajo que ha hecho durante 3 años ya el ingeniero Armando Ávila, Exactamente, el ingeniero Ávila industrial de Aguascalientes, porque el gran mérito que ha tenido el clúster es que ha dejado los egos abajo para unir voluntades y trabajar muy claramente en proyectos específicos, como es por ejemplo, el fortalecer los esfuerzos, las iniciativas que ya tiene en un caso el Grupo Maen, pero también se ha hecho con el Grupo Gira, también se ha hecho con otros ecosistemas que están funcionando ya. Y hacia adentro del clúster, el ingeniero Ávila ha tenido a bien fortalecer la sinergia. Tenemos mesas de trabajo muy específicas y es impresionante cómo cuando se pone el servicio de una sola empresa, de un solo proyecto, el expertise de las 30 empresas que forman parte del clúster, con 2, 3 o 4 días de trabajo, Edgar, de repente se logran proyectos de Kaizen o proyectos de mejora que cuantificados representan ahorros o eficiencias de millones de pesos o de dólares y que no le tomó más de 3 días de trabajo a los expertos que llegan y se clavan en una de las empresas y decir, oye, puedes mejorar esto, puedes hacer esto, y te empiezan a cuestionar. Porque cuando uno hace las cosas, pues piensa que las hace bien, pero necesita siempre un referente externo para que te cuestione, te diga, oye, ¿y por qué esto lo sostienes con la mano y no tienes un... No, sí, exactamente. Por poner un ejemplo, ¿no? Y que tú digas, oye, de veras, si lo hiciera así, tener una mano libre y entonces puedo hacer otras cosas y puedo ser más productivo. Exactamente. Y es el sello del ingeniero Ávila, sin duda alguna. Claro, pues imagínate tanto tiempo en Nissan. De hecho, fue mi jefe cuando estuve en control de producción en Nissan. Ok, pues ese espíritu que él le llama el One Team Spirit, que es lo que se vive en Nissan, pues lo vivimos también en el clúster industrial de Aguascalientes y hemos tenido la capacidad de darle resultados muy tangibles a los miembros, porque algo que soñamos hace 5 o 6 años cuando el clúster iniciaba como un sueño, era no queremos un club de Toby y no queremos tampoco ser un grupo empresarial que sea útil para ser invitado a eventos del gobierno del estado y que tengas una silla donde llenes un lugar. Lo que queremos realmente, preferiblemente, es que los miembros del clúster tengan beneficios tangibles, beneficios reales. ¿Y cómo son esos? Pues a través de la mejora de su productividad, de su eficiencia, de su rentabilidad. Y cuando eso sucede, pues tienes miembros contentos que están dispuestos a seguir creando y seguir colaborando. Exactamente. Sí, conozco bien el clúster, a los 2 clústeres y son empresarios top, empresarios disruptivos y a todos los quiero tener sin duda alguna aquí en este podcast. Y de hecho ya con ustedes, pues obviamente a través del ingeniero Ávila, a través de tu persona también Gaby,
Sí, Un saludo, Gaby. fuerte Ya les abrazo. hizo la invitación y espero tener a más de los empresarios y directores del Claro. clúster. Y algo interesante es que no somos un clúster automotriz, somos un clúster industrial. Entonces, ahí lo mismo tienes empresas de software, que empresas automotrices, que empresas robóticas, que empresas de, de logística, textil. De tal manera que la vocación de Aguascalientes es industrial hoy por hoy. Y eso es lo que se conjuga, las mejores prácticas se pueden compartir y esa intención, creo que diste al clavo con una de las palabras iniciales, que es bajar los egos. Esa intención de bajar los egos para poder colaborar y como te decía previamente, pues con un propósito claro. Cuando el propósito es claro, suceden cosas extraordinarias posteriormente. Exactamente. Bueno, vamos a este eje 2 que tiene que ver con el desarrollo empresarial, liderazgo estratégico y la ceguera de taller. Transformar la cultura directiva tradicional en liderazgo de clase mundial. En Invenio, de donde tú eres el director, Sí. trabajan activamente en el desarrollo empresarial, coaching y training ejecutivo. En la región con un fuerte arraigo de empresas familiares o directores de la vieja escuela, la resistencia al cambio es sin duda alguna feroz. ¿Cuál es el vicio directivo más costoso que ves en los comités ejecutivos del Bajío que les impide escalar a nivel global? Extraordinaria pregunta, y yo no sé si sea solo del Bajío, pero bueno, te hablaba de esta mentalidad del hidrocálido que a veces es muy cómodo y en la cultura de negocios, específicamente hablando de negocios medianos, pequeños, en Aguascalientes, creo que a veces nos falta creérnosla. Lo que yo veo en los consejos, lo que yo veo en las formas de actuar de repente de empresas muy locales, o sea, dejando de lado las transnacionales que se cuecen aparte, en empresas locales lo que veo es esa falta de visión y a veces la visión se tiene, pero no se cuenta con la confianza como para creer que puedes llegar allá. Hay pocos empresarios que saben de repente que sí tienen con qué y se la creen y empiezan a hacer cosas extraordinarias. Y ojo, esto no es una crítica, pero tú al principio me diste el disclaimer, oye, se pueden decir cosas, creo que sí, en comunidad empresarial aguascalentense, creámonosla, dejemos de actuar pequeño, dejemos de pensar que porque brillamos y la rompimos en Aguascalientes ya estamos del otro lado. O sea, es muy interesante y hace poco escuchaba una crítica bien hecha de Otto Granados, donde decía, increíble que Aguascalientes no tenga una sola empresa que cotice en la bolsa. Y es cierto, o sea, tú ves otros estados que son menos importantes, no quiero decir cuáles, pero tienen a su empresa, a su grupo representativo cotizando en bolsa. No que ese sea un referente total, pero al menos te da un indicador que son empresas públicas que han hecho Y que están haciendo las cosas desde bien. su institucionalidad cosas diferentes para abrirse, para rendir cuentas, para actuar con una cultura de transparencia, para poner la calidad y los procesos y los sistemas antes que la voluntad de los dueños nada más. Entonces, tiene cierto impacto el que tengas o no empresas en bolsa y no te digo que es el indicador culmen, pero algo te dice, ¿no? Llama la atención, sin duda alguna. Exacto, que si hacemos un listado de las 500 empresas más importantes de México, dejando de lado las transnacionales, vamos a encontrar de origen de capital local a muy pocas de ellas. Y que coticen en la bolsa, se reduce Cero. aún más el número. Exacto, ahí es cero. Entonces, tenemos mucho que trabajar ahí, o sea, y ojo, estoy por ejemplo ahorita pensando en empresas o empresarios que se la creen. Tenemos los tradicionales aquí en Aguascalientes que hacen muy bien las cosas, referentes, todo mi respeto a empresas como Frío Express, con la familia Medrano, todo mi respeto a la familia Barba, por ejemplo, todo mi respeto González a Trucking también. La Huerta, González Huerta. Trucking, que son empresas referentes sólidas
en la región. Necesitamos más de ellas y también más emprendedores que se la crean. Hay un caso especial que quiero ponerte en la mesa, totalmente disruptivo, y si lo puedes tener aquí, creo Claro, que lo le vas a sacar invitamos. mucho provecho a Omar Estrada con H2O Power y la historia Oh, de éxito que está logrando. lo conocí Eh, he tenido oportunidad de ser el coach de negocios de Omar desde hace más de 10 años. ¿Lo podemos invitar a Y través de tu persona? por supuesto, y él va a Te estar lo voy a encantado agradecer. de... Y, y he visto la transformación de la persona, del emprendedor al empresario. Y si tú, con el respeto, ya él no lo validará. Si yo desde afuera pensara cuál ha sido el gran cambio, pues que él nunca dejó de creer en sí mismo. Y un emprendedor y un empresario necesita ser resiliente, necesita saber que no todos los tiros te van a salir, pero siempre tienes que tener la visión puesta en que tú vas a jugar en las grandes ligas, en que la vas a hacer, en que vas a estar ahí. Y pues obviamente ayuda muchísimo tener el equipo y las personas correctas para que los resultados se den, pero esa visión y esa capacidad de creer en ti es la que tenemos que inyectarle a la comunidad empresarial en Aguascalientes. Entonces, esa sería, Edgar, el área de oportunidad que yo he visto. Y no te lo hablo como funcionario, porque como funcionario público fui 5 años, pero llevo 25 años como coach empresarial ayudando a empresas, a personas a tener una mejor versión de sí mismos. Y claro que estamos en posibilidades los aguascalentenses de ser altamente competitivos. La región Bajío es privilegiada. Tenemos todo para, para ser la mejor región del país. Lo somos, de hecho. Por ahí de repente Nuevo León levanta la mano y dice, estamos mejor en... Pero si tú juntas al Bajío como Bajío y tienes a Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, lo que Lo que y generan. generamos y lo que representamos para la economía nacional, estos 5 estados, somos una gran fortaleza. Entonces, tenemos una cultura de negocios, una mentalidad muy similar, una forma de trabajar afín y estamos claro en posibilidades como lo convertiste no solo de ser el Silicon Valley, sino también el hub de negocios en otras industrias de México, de Norteamérica, pero todo empieza por ahí, por creérnosla. Exactamente. Un saludo a Omar y a Jorge. Claro. Eh, wow, ¿no? Para que confíen en ti, el checo, la hormiga y Munguía, realmente es una bebida que tiene el power. Y al final, la bebida importa, pero la bebida es el vehículo. A ver, Detrás de eso es esas la mentes persona, la maestras, cultura de trabajo, la estructura, la exacto, el visión, el trabajo, sueño. el trabajo que han hecho, Claro, ¿no? Y esa, porque así podría ser esa bebida, podría ser otra cosa, pero lo importante es crear todo lo que hay alrededor en ese ecosistema. Y por supuesto, han sido grandes méritos, han sido grandes logros que han logrado, bueno, que han tenido eh, Omar y Jorge y todo el equipo que está todo su equipo alrededor, atrás. pero siempre desde la humildad y siempre con una visión muy clara de que no nos vamos a conformar donde estamos Sí. hoy. Tenemos muy claro a dónde queremos llegar y ahí es donde vamos a competir en las grandes ligas y vamos a seguir escuchando historias interesantísimas de ellos en lo que sigue. Sí, no, igual que nos platiquen ellos ese home run que se van a aventar con los Padres de San Diego. Es correcto. ¿Sí o no? Ok, vamos a este G3. Bueno, pero antes quiero, si me lo permites, quiero enviar un pequeño saludo y recordar con mucho amor y con mucho cariño y con mucho respeto a dos personitas muy grandes. Ellos ya no están aquí con nosotros, pero en mi familia los apreciamos mucho, los amamos y los extrañamos. Uno es mi sobrino, Caleb Rubén Gómez Sandoval, que se nos fue al cielo físicamente, pero está con nosotros. El otro también es parte importante de mi familia, un boxeador que también tiene mucho que ver con esto, que también ya está por allá peleando en el cielo, es César Díaz Sandoval. A los dos se les extraña muchísimo y los recordamos con un inmenso amor. También un saludo por ahí, como le dije, a mis hijos, a mi familia, a toda la comunidad que escucha este podcast disruptivo AGS, a todos los empresarios, empresarias, a la comunidad política, a todos esos emprendedores, a todos esos peques que de repente se acercan con sus papás
a ver el podcast, también un saludo para ustedes. Si gustas enviar algún pequeño saludo o alguna invitación, aparte de estos empresarios de H2O Power, adelante, mi estimado. Gracias, pues también en este momento quisiera mandar un fuerte abrazo al ingeniero Héctor Rodríguez y a la licenciada Gabriela Galicia, pareja. Ellos son dueños de Agroestimulantes Mexicanos, una empresa que también le está rompiendo. Y los podemos traer también. En un sector bien interesante que es el de la nutrición vegetal, porque al final del día este mundo necesita estar bien nutrido para poder hacer grandes cosas y no es sencillo competir con los grandes gigantes en tu industria y he tenido también oportunidad de ser el coach de ellos a lo largo del tiempo y son empresas que coinciden con eso, o sea, con la mentalidad de tener claro que lo que hoy haces te puede hacer competitivo, que no eres perfecto, siempre perfectible, pero creer que esas grandes marcas transnacionales que tú ves como los gigantes no pueden ser tu competencia, pues es una mentalidad enana. Al contrario, saber que tú vas a ser el competidor de ellos y que se vale alentar esos sueños son realidades, pero algo importantísimo es que son producto de años de trabajo, Edgar. O sea, yo no conozco un solo empresario que diga, empecé ayer. Diga, hace un mes tenía el sueño y yo ya soy millonario. No. Entonces, eso solamente en las películas. Y eso a los chicos es algo que les cuesta de repente mucho trabajo entender. Hace un par de años y no ha cambiado mucho, estoy casi seguro. Tal vez viste por ahí una infografía de cuáles son los empleos más valorados por los jóvenes por país. Y es triste, pero en México el empleo aspiracional de los jóvenes en nuestro país es ser youtuber. Nada en contra de los youtubers, pero curiosamente, sí. Ser influencer para México, para Centroamérica, es algo de lo más aspiracional. Mientras que, por ejemplo, en Escandinavia es ser experto en data. Es de lo más aspiracional. Medio Oriente, la abogacía. Ese mindset. Te dice algo, o sea, ves los mapas, no son definitorios, pero mientras sigamos pensando en México que cualquiera se puede convertir en millonario simplemente por estar diciendo cosas frente a una pantalla, híjole, si no le metemos sustancias, si no le metemos contenido, y de nuevo, mis respetos a todos los influencers, tiktokers y youtubers y que te hacen y crean contenido y lo hacen con mucha pasión. Muchos de ellos son buenísimos, pero otros tantos, la verdad, el único privilegio o la única ventaja o mérito que tienen es que se han atrevido a hacer las cosas que otros a lo mejor no estamos haciendo, pero que el contenido realmente no te aporta nada. Y uno tiene que tener entonces la capacidad de decir, aporto valor, agrego valor desde la trinchera donde estemos. Y pues las historias de éxito que a mí me ha tocado conocer casi siempre se construyen desde la resiliencia, desde el trabajo, desde la honestidad, desde la convicción de que esto es un maratón, no una carrera de 100 metros. Y que entonces todos los días hay que levantarse a echarle ganas. Y que a veces no vas a estar motivado y que a veces vas a estar con ganas de tirar la toalla, pero cuando tienes claro qué es lo que quieres conseguir, esa disciplina. Sigues con la disciplina y sigues con el esmero. Y eso es algo que no deberíamos perder. Exactamente. Wow. Es, sin duda alguna, ¿no? Esas historias que me estoy llevando de todos estos personajes y de todos ustedes, empresarios y empresarias disruptivos, claro que van a quedar plasmadas, que ya después les contaré, en este libro que estoy escribiendo, que tiene que ver con ustedes, los empresarios, y precisamente el título es De la tragedia a la resiliencia del podcast Disruptivo AGS, donde cuento algunas claves y cosas de cómo surgió todo este proyecto. No, es lo que estoy aprendiendo. Y es que, Edgar, tú estás en una posición privilegiada porque estás escuchando historias y estás en posibilidad de absorber todo y obviamente de agregar valor desde tus conocimientos. Y de eso se trata mucho, de aprender de estas historias de éxito. No se trata de ir a estudiar la vida de una persona que está a 8,000 kilómetros de aquí. Tenemos casos de éxito tan cercanos.
Aprovecho también para mandar un fuerte abrazo a una persona que admiro, que respeto mucho también, Ricardo Acalá de la Protex, que junto con su familia ha tenido a bien hacer de un sueño de su señor padre, don Salvador Alcalá, una realidad y hoy la Protex está en esa fase de pasar a una tercera generación y con mucho gusto unos meses que hicimos una visita a la empresa, veía cómo hoy son sus 3 hijas las que están ya, no en los pininos, sino ya en áreas muy estratégicas de la empresa y donde de repente lo vacilo a él y le digo, Richard, es que tú ya las expos internacionales donde van a conocer y contactar nuevos clientes o a fortalecer esas relaciones, te podrías ir de vacaciones y dejar que tus hijas estén haciendo el trabajo y tú no vas a darte la vuelta y ese es un cumplido para él, se lo digo porque son personas de menos de 30 años que hoy están haciendo que esta empresa que está en las grandes ligas, o sea, pues la siga rompiendo, ¿no? Y es una empresa local, y es una empresa que le diseña la tela a las grandes marcas de la alta estética o La alta costura. la alta costura, sí, y a la NASA y a las grandes marcas deportivas. Wow. Y la tenemos aquí en Aguascalientes y poco sabemos de ella. ¿Los puedes invitar? Claro, y Ricardo es obviamente también parte del clúster industrial de Aguascalientes, claro. Entonces vamos a traer a Richard para que él te cuente su historia. Sí, te lo voy a agradecer, te digo. Y si puede venir con sus hijas, creo que sería excelente. No, y sin duda alguna esto te dice porque yo sí me atrevo a decir aquí en este programa que yo meto las manos al fuego por cada uno de mis invitados, porque solamente ese tipo de invitados e invitadas estoy trayendo al programa. Gente local, no claro. Estoy buscando afuera. Más sin embargo, también estamos abiertos a la gente de afuera, porque inclusive ya estoy recibiendo llamadas y correos o mensajitos de WhatsApp de empresarios de fuera que quieren estar en el podcast. Entonces, lo ven como una plataforma confiable, real. Por supuesto. Y de una gran oportunidad, y es gracias a ustedes. Y al trabajo que estás haciendo, esa es la sinergia de la que hablamos. Pero sí, yo te diría, ábreles y tú sé muy selectivo, pero aquí tenemos grandes casos de éxito y historias que vale la pena que el público en general escuche para que empecemos a generar ese sentido de, caray, están sucediendo cosas aquí, no somos un pueblo bicicletero, no. Creámonosla, porque ahí está la clave. Y sin duda alguna eso lo vamos a lograr empezando creyendo nosotros mismos, ¿no? Así es. Y cuando nuestras mismas empresas puedan estar dándoles la confianza a los chavos, a las chavas, a los pequeños empresarios, pequeñas empresarias de aquí mismo. Pensemos primero en lo local. Claro. Y si no hay ese talento aquí en el mercado local, entonces vamos a desarrollarlo. ¿Sí? Digo, me ha pasado, te ha pasado, lo comentamos al inicio de nuestra charla, entonces vamos apoyándonos, ¿no? Sí, o sea, no podemos cerrarnos, hablabas de la ceguera de taller en este bloque, pues obviamente siempre tenemos que tener en nuestro taller un par de ventanitas abiertas para que ahí fluya todo, y 2 o 3 puertas para que entre y salga quien tiene que entrar y quien tiene que salir, porque esto es un continuo, o sea, no hay una sola sociedad exitosa que se nutra solo de lo que pasa adentro. Si hacemos las cosas bien, vamos a atraer el talento y a nosotros nos toca desarrollarlo, nos toca conservarlo, nos toca hacer lo necesario para que ese talento tenga incentivos para quedarse aquí. Cuando fui subsecretario de Inversión y Desarrollo, tuvimos un proyecto con jóvenes de posgrado de la escuela John F. Kennedy de Harvard y vinieron a analizar el ecosistema de Aguascalientes y nos hicieron un diagnóstico de las fortalezas y debilidades. Y entre una de las áreas de oportunidad de Aguascalientes como estado decían, falta diversificar, es decir, estamos altamente concentrados en la industria automotriz, necesitamos diversificar la concentración para que tengamos menos vulnerabilidad. Eso se lo podemos aprender a estados como Querétaro, pero sobre todo Nuevo León, por ejemplo. Nuevo León tiene 5 grandes industrias. Aguascalientes depende de una fuerte, que es la manufactura automotriz, y luego
pues tenemos otras que no se comparan, ¿no? Ahí hay un área de oportunidad, pero a lo que iba, la segunda de estas 10 áreas de oportunidad implicaba, Edgar, que no tenemos muchos estudiantes de posgrado doctoral trabajando en Aguascalientes porque todavía no somos atractivos para O los pocos que tenemos se fueron. Claro, para los PhDs, para los doctores. Y ese es un buen indicador. Cuando tú ves que una economía empieza a atraer doctores, es porque hay investigación y desarrollo, es porque hay desarrollo de patentes, es porque hay una academia fortalecida, es porque hay una muy buena vinculación entre la empresa y la escuela, la academia. Hablabas de la triple hélice hace ratito, donde también el sector gobierno es importantísimo. Entonces, aspiremos a eso, a que Aguascalientes cada vez sea un hub que atraiga más doctores y desarrolle más oportunidades para empresas en este giro. Hay muy pocos casos que fortalecen eso, pero una empresa aquí en Aguascalientes interesante, que está haciendo eso justamente en un sector altamente innovador, es Semtech. Y vale la pena también que puedas entrevistar a Jorge Barona, que es director de Semtech, que es una empresa referente en la industria hablando de Silicon Valley, haciendo una gira hace algunos años en Silicon Valley. Me siento en una mesa como esta y nos dice uno de los CEOs, pero ustedes vienen de Aguascalientes, México. Pues saben que una de las principales empresas de nuestro giro está precisamente en Aguascalientes. Y se llama Semtech y es del maestro Jorge Barona. Y entonces, obviamente, es una empresa que hace las cosas tan bien, que a veces quienes hacen las cosas tan bien son muy discretos. Pero el gran reto de Jorge es precisamente eso, conseguir doctores que se metan a la industria y ellos han encontrado en Semtech que hay una brecha, hay un gap de lo que salen de conocimiento los doctores con lo que necesitan ellos por la demanda de su industria. Todavía los tienen que desarrollar como 1 año o 2. Entonces tienen una microuniversidad para darles todos los skills que requieren para que sean competitivos. Estos doctores con PhD, con PhD, para que puedan hacerle frente a las demandas que tiene la empresa. Y se puedan integrar. Y que los puedan integrar. Pero ese sí es un hub de atracción de talento en altos niveles. O sea, no estamos hablando de gente realmente disruptivos. Totalmente disruptivos. Entonces, importa muchísimo que conozcamos hacia adentro, o sea, sin quererlo, y pareciera que estoy haciendo publicidad, pero no, es que son casos que a través de Invenio y a través de la confianza que me dan mis clientes, he tenido la gran ventaja, la gran oportunidad de todos los días conocer historias y todos los días conocer el trasfondo de lo que hay, el sueño, la pasión, la visión, que le da vida a lo que luego conocemos como un producto o un servicio exitoso. Y te puedo de nuevo garantizar, Edgar, que siempre hay un gran equipo detrás, acompañado de una visión, de un propósito, y empresas como esta, como Semtech hoy, son las que nos pueden poner en otro nivel. Necesitamos muchas más de ellas. Exactamente. Mi estimado Eduardo, te voy a proponer que nos acompañes en otro episodio. Con gusto. Está tan interesante la charla que no llevamos ni la mitad del programa que estamos acostumbrados a tener con otras personalidades. Vamos a agendar, saliendo el podcast, para un segundo episodio, ¿te parece? Me encanta, sí, me encantará. Y sobre todo, que nos apoyes a negociar con estos grandes empresarios que nos acabas de mencionar. Mencionaste una palabra clave, que es estas gentes o estos personas que realmente crean, que tienen patentes, que tienen productos. Y en el episodio del 18 de agosto, o sea, mañana, sí, va a estar una persona que tiene que ver con todos estos temas. Quizás la conozcas. Yo le llamo de cariño Everest. Es la licenciada Melina González López Velarde. Con todo, sí, por supuesto que la conozco. Ella nos va a acompañar y nos va a hablar de estos temas, ¿no? Uh-huh. Ella tiene la empresa Mil Agencia. Un saludo a todos ustedes, chavos, chavas. Y mañana está aquí con nosotros.
me interesa tener mucho esa cercanía con ustedes como Clúster Industrial de Aguascalientes, contigo, para que nos hables de estos otros temas y los empresarios puedan acercarte a ti, para que nos ayudes. Y nos ayudes porque a mí también me interesa, ¿no? Crecer, ser más disruptivo, realmente trascender y sobre todo generar ese mindset que pueda aportar más a esta sociedad, Sí, más a los clústeres. hay mucho que debemos hacer y creo que tenemos una gran responsabilidad porque si no lo hacemos nosotros, estamos negando la posibilidad, ahora que está tan de moda el hombre araña, ¿no? Y Yo soy más de los Batman. Y de los Dallas Cowboys, que por cierto ganaron. sí, pues yo soy Tú eres de los Raiders. No, Miami Dolphins. Tú eres de los Miami Dolphins. Una historia muy breve, iba a entrar a un fraccionamiento el otro día y doy mi credencial, y toman la foto de mi credencial y luego le van a tomar foto a la placa del auto y tengo un portaplaca de los Miami Dolphins y el guardia de seguridad se empieza a reír. Ya cuando me devuelve mi credencial le digo, ¿por qué se ríe, amigo? Y me dice, es que ¿quién le va a los Miami Dolphins? Pero probablemente no conozca a Dan Marino. No, y le digo, bueno, pues aquellas personas que somos muy leales y que somos muy soñadoras. Pero sí, hay que tener también claras las pasiones. O sea, sí. Creo que, Edgar, al final para esto venimos. O sea, venimos para agregar valor y también pues para disfrutar lo que hay alrededor. Reírnos. Compartir, servir. Y también para llorar. Y pues, ¿por qué no? Pues llorar, es parte de esta vida, ¿no? Si elegimos equipos que nos hacen sufrir, pues también disfrutemos eso. Ya, mis Dallas Cowboys, ya, por lo menos ya una. Ya, o sea, no les pido campeonatos, es un solo campeonato. Y, no, ya parecemos. Bueno, ya mejor no digo, pero ojalá este año sí, Mr. Jerry Jones nos apoye. Te lo comenté hace poco por texto y puede ser un buen año para Sí, puede ser. De hecho, he estado viendo varias publicaciones donde dicen que puede ser un buen año. Entonces, ojalá, porque hay mucha gente en México y aparte estamos muy cerca, ¿no? Sí, es fácil. Es fácil y creo que es el tipo de viaje que vale la pena De hecho, yo tengo mi propia vaquerita de Dallas, mi hija. Mi hija nació en Dallas. Mira, en Dallas, Texas, mi Nisa. Un fuerte abrazo a tu hija. Y con todo gusto, Edgar, te acepto la invitación. Sí, claro, a lo mejor me pasé de rollero, pero... No, está bien. O sea, yo no les pongo límite de tiempo, ¿no? O sea, y les he dicho también, tengo otro episodio pendiente con mi estimada Rosy Chispa Aguilar, que también estuvo muy extensa, y también con el profe Rangel, el director de Educación Paco Superior. Rangel, con un fuerte abrazo a los dos. Y entre más extensas sean las preguntas, más programas hacemos. Ya vamos programando, ya tengo programado el episodio 58. Eso le dice, creo que a muchos empresarios y empresarias que sí les está gustando esto. Claro, y esto es como Vicente Fernández, ¿no? Mientras la gente aplauda, tú sigues cantando. Esa frase me gustó. Ya me lugar hasta un tequila, Chihuahua. Bueno, amigos y amigas, no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos como el Podcast Disruptivo AGS, en Facebook, en YouTube, también en Instagram, sobre todo también en esta red de profesionales disruptivos que es LinkedIn, bueno, no sé si lo dije, en Spotify también. No me voy a despedir de este episodio porque va a continuar una segunda o tercera parte, pero sí les quiero decir que me da mucho gusto que confíen en un servidor, que aprendan mucho de los empresarios, empresarias, de los emprendedores, emprendedoras, de la gente, de la política, y indistintamente del partido y de la afiliación que tengan. Aquí son todos recibidos y más cuando trabajan todos en pro del Estado. Exactamente. ¿Okay? Creo que eso es importantísimo. Entonces, Edgar Sandoval, desde Global University, desde el nuevo Silicon Valley de la logística, mi estimado amigo el maestro Eduardo Infante. Muchas gracias, Edgar. Un gusto y nos vemos pronto por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. También un agradecimiento al maestro Miguel por hacernos esta gran labor de tener todo completamente disruptivo para que ustedes puedan ver los episodios en nuestras redes sociales. Gracias, Edgar. Melina, te saludo mañana. Hasta luego.